Mis hermanos, si no son tan amables, por favor acompáñenme al libro de San Marcos, el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, verso 18, hasta el capítulo 3, verso 6. Capítulo 2 del Evangelio de Marcos, verso 18, hasta el capítulo 3, verso 6. ¿Están allí? Amén. ¿Están preparados? Qué bueno. Dice la palabra del Señor. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están en bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Verso 21. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo, y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Verso 23. Aconteció que al pasar él por los sembradíos un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Como entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les digo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Verso 28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Capítulo 3, verso 1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía una mano seca, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolo alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada, sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Hermanos, existe una leyenda de suspenso que se centra en un hombre de mediana edad. Este hombre de mediana edad era un hombre muy activo, era un hombre joven. De hecho, en sus tiempos libres escalaba montaña, trotaba, hacía maratones. Era un hombre de una salud plena. Pero un día, ese hombre comienza a sentirse mal y decide ir al médico. Le dice a un amigo: acompáñame, por favor, al médico. Parecía una cita rutinaria. Llegan al consultorio, el hombre pasa al consultorio. Pasan media hora, 40 minutos, una hora, y el hombre que sale de la puerta del consultorio ya no era el mismo. Era un hombre pálido, temblando, sudoroso. El amigo le pregunta: ¿qué te pasó? El doctor me ha hecho un sinnúmero de exámenes y ha detectado que tengo una rara y mortal enfermedad. Pero en todo esto me da una buena noticia. Puedo ser sanado si tomo un medicamento y tengo la probabilidad de vivir de un 99%.
pero el medicamento es muy costoso. Así que el hombre regresa a su casa, se reúne con su familia, con sus padres, con sus amigos, y le cuenta todo lo que está diciendo, o lo que está pasando. El hombre inmediatamente comienza a buscar el costo del medicamento, es muy costoso de verdad, hipoteca su casa, vende sus carros y decide ir a comprarlo. Y ese medicamento se encontraba en el continente asiático, iba hacia allá. Consiguió el medicamento, compró toda la dosis y se regresó a Estados Unidos. Cuando ese hombre llega al médico, dice, aquí está el medicamento. Inmediatamente lo comienzan a suministrar. Pero pasa una semana, pasa la siguiente, y su salud no mejora, más bien empeora. Y este hombre muere. Su familia, indignada con el doctor que le había prometido el 99% de efectividad, le dice al doctor, ¿qué pasó? ¿Hizo todo lo que usted le dijo? El doctor no sabía qué responder. Y le pidió una vez más analizar los medicamentos a profundidad. Cuando el médico se empieza a analizar estos medicamentos, se dio cuenta de una cosa, que eran falsos. Estos medicamentos eran falsos. Este hombre con esta enfermedad puso su esperanza en algo que parecía real para salvar su vida, pero realmente era falso. Sinceramente, si nosotros nos preguntáramos, ¿qué merecen estos falsificadores que juegan con la vida de los demás? Y voy a contestar poéticamente, no literalmente. Merecen ser destruidos. Ellos estaban jugando con la vida de alguien. Esto te va a sanar. Parecía el verdadero que sí podía hacerlo, pero era falso. La falsedad llevó a la muerte. Y por ende merecían ser castigados, destruidos. Y eso es muy cercano de lo que vamos a ver hoy. Un grupo de hombres que habían falsificado la fe o una religión de poder llegar al cielo, pero al vivirla te llevaba directamente a la muerte. ¿Qué merecen estos hombres? Por eso mi argumento para ustedes es el siguiente. Jesucristo pulveriza la falsa religión del legalismo. Lo repito, Jesucristo pulveriza la falsa religión del legalismo. Por eso es que el nombre de mi sermón es Jesucristo destruye al enemigo del evangelio, porque el mayor enemigo del evangelio es el legalismo, y lo va a hacer de tres maneras. Este sermón estará dividido en 3 puntos. El primero, Jesús demuestra la falsa piedad del legalismo. Segundo, Jesús demuestra la falsa misericordia del legalismo. Y por último, Jesús demuestra que el legalismo busca la muerte. Y hermanos, antes de sumergirnos en la explicación de nuestro texto, me gustaría recordar el contexto previo. Aquí ya se ha predicado Marcos, hemos venido predicando Marcos expositivamente. Y lo que quiero rescatar hoy, o es de suma importancia recordar, es quiénes eran los fariseos para poder entender el texto de hoy. Así que los fariseos eran un grupo de hombres, una secta que se conocía por su énfasis en la piedad personal. Y según ellos, la piedad personal se medía en esto, en vivir y someterse a la palabra inspirada de Dios, lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, aunque es falso, como lo voy a demostrar, más la tradición judía, que son un montón de mandamientos que se le añadió a la Escritura desde Moisés hasta los tiempos de Jesús. Entonces, ¿qué es el legalismo? La Escritura, el Antiguo Testamento, más las tradiciones de los judíos. Ellos lo ponían al mismo nivel. Bueno, realmente no lo ponían al mismo nivel.
las tradiciones de los judíos estaban por encima de la palabra de Dios. Así que los fariseos eran santurrones engreídos que pensaban que agradaban a Dios porque guardaban la ley, más los mandamientos que ellos agregaron. Esto eran los fariseos. Esto era su sistema de pensamiento. Esto era el sistema que incluso deseaban morir para protegerlo. Así que, sin más preámbulos, vayamos a nuestro primer punto. Jesús demuestra la falta de piedad del legalismo. Acompáñenme al verso 18. Dice la palabra del Señor. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Hermanos, esta pregunta realmente venía con mucha malicia, extremadamente maliciosa. Pues los discípulos de Juan estaban junto con los fariseos y no sabemos cómo se les ocurrió la idea de hacer esta dupla. El texto no lo dice, pero lo cierto que dice el texto es que estaban juntos y vinieron a preguntarle a Jesús. Es como la intención que tenían ellos atrás de esta pregunta es: hey, discípulos de Juan, los fariseos, vayamos a preguntarle el motivo de la falta de piedad de Jesús, porque sus discípulos no ayunan como nosotros. Van a él: Jesús, ¿tú que dices ser maestro? Aquí con sus pechos inflados. ¿No sabes que en Israel y específicamente los fariseos ayunamos 2 veces por semana, como lo dice Lucas 18? Y en ese momento nos afligimos. Cuando ayunamos nos afligimos. Mira, tenemos caras largas, nos afligimos en gran manera para demostrar nuestra devoción a Dios. Según ellos, esto era la piedad. De hecho, guardaban 2 días específicamente, los lunes y los jueves. 2 días a la semana. Todos los días, todas las semanas de la vida. Pero la pregunta es, ellos dicen que guardan la ley. ¿Eso lo dice la Escritura? ¿El Antiguo Testamento? Pues no. Lo dice la tradición judía. Los judíos habían establecido que tenían 2 días para ayunar a la semana como un mandamiento de Dios. Y si tú le preguntaras a un fariseo, ¿y dónde dice eso en el Antiguo Testamento? ¿Dónde dice eso? ¿De dónde sacaron eso? Pues, en el Antiguo Testamento solamente demanda un ayuno bíblico. Solamente un ayuno bíblico una vez al año, específicamente en Levítico 16. Y este solo exigía un ayuno al año, llamado el ayuno de la expiación o el ayuno de Yom Kippur, el cual se reunía todo el pueblo una vez al año, mientras el sacerdote sacrificaba por los pecados del todo el pueblo. El pueblo estaba viendo ese acto y el ayuno, el corazón del ayuno era que ellos ayunaban, se afligían por haber pecado contra Dios. Ellos se afligían de tal manera ese día como mandamiento por haber pecado contra el Dios santo que tenían. Y según las enseñanzas de Isaías 58 y Zacarías 7, lo que le importaba a Dios en el ayuno no era el ayuno en sentido literal. Lo que le importaba a Dios en el ayuno era que el ayuno los llevara a amar más a Dios y al prójimo. Las 2 tablas de la ley. No estaba interesado en el ayuno, la carcasa que representaba el ayuno, sino en lo que producía el ayuno. Y lo que debería producir el ayuno era amar a Dios y amar al prójimo. Lo cual, el legalismo no estaba permitiendo. El ayuno legalista era simplemente pasar hambre y castigar al cuerpo con la intención de agradar a Dios.
con la intención de torcerle el brazo a Dios, con la intención de decir, bendíceme porque yo me estoy afligiendo por ti, escúchame. Eso es lo que hacía el ayuno legalista, totalmente contrario a la Escritura. Y a veces pensamos, wow, esos fariseos están locos, qué dementes. Pero hermanos, a veces nosotros podemos convertir nuestras disciplinas espirituales en legalistas. Podemos decir a alguien que no ora lo mismo que nosotros, está mal con Dios, que no se reúne en oración igual que nosotros, que está mal, que está pecando contra Dios. A veces da miedo preguntar, ¿cómo oras tú? Bueno, yo oro 4 horas al día. Yo oro 4 horas al día. ¿Y tú? Bueno, media hora, 1 hora. Dios no te debe amar tanto. Y nos reímos. Pero podemos convertir cualquier cosa después de la gracia del Señor Jesucristo en un sistema legalista. No, ese hermano no lee tantos capítulos de la Biblia como yo. ¿Y está mal leer la Biblia? Por supuesto que no. ¿Está mal orar? Por supuesto que no. ¿Está mal ayunar por los motivos correctos? Por supuesto que no. Pero de la misma manera que los fariseos, tenemos la tendencia de agregar mandamientos donde no lo hay. Volvamos al texto. El legalismo no estaba permitiendo el verdadero corazón del ayuno. Aquí Dios estaba demostrando que tú que vienes con ese pecho inflado de decirme, ¿por qué no ayunan? ¿Por qué no ayunan de la misma manera con nosotros? ¡Ey! ¿Por qué no ayunan? ¿Por qué no son tan piadosos como nosotros que somos fariseos? Yo me imagino también los discípulos de Juan ahí recibiendo ese chaparrón por juntarse con ellos. ¿Por qué no ayunan? Jesús le demostró su piedad que dicen tener, porque ese era el título que decían los más piadosos, era falsa, no era bíblica. Ellos habían establecido mandamientos de hombre por encima de los de Dios. Eran falsos. Pero Jesús simplemente le podía haber contestado eso, pero Jesús es Jesús. Verso 19. Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están en bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Es como decir, fariseos, ¿saben por qué no pueden ayunar? ¿Saben por qué no se pueden afligir? ¿Saben por qué no se pueden lamentar? ¿Saben por qué no pueden estar de luto mis discípulos? Porque el esposo está con ellos. Y este título del esposo en el Antiguo Testamento se refiere a Dios. El esposo está con ellos. Cristo le está diciendo que el esposo está con ellos. Y aún en su tradición era prohibido ayunar cuando alguien está en bodas. O sea, doble play. Con la Escritura y con su misma tradición, están con el esposo. Y hermanos, cuando alguien está en boda, ¿qué espíritu tiene? Ellos están celebrando. Ellos están de bodas. Ellos están celebrando, ellos están gozosos, ellos están alegres. ¿Por qué? Porque estar con Jesús es estar en fiesta. Estar cercano con Jesús es estar en fiesta. Mira, yo que soy piadoso, que yo intento glorificar a Dios con mis buenas obras, quiero que ustedes sean mundanos, que fueran apartados. Le estaban intentando aplicar su sistema legalista a ellos, apartándolo de nuestra mejor parte, y es estar con Jesús. Ustedes son piadosos. Mira, la única manera de agradar a Dios es someterte en este sistema legalista. Y mira las consecuencias que iban a tener. Me querían apartar del esposo. Eso es lo que lleva el legalismo. Y esto quiere decir que el cristiano no debe ayunar. No. Jesús lo dice. No quiere decir que no debe ayunar. Verso 20. Vendrán días cuando el esposo le será quitado
Y entonces en aquellos días ayunarán. Y hermanos, ese es el primer anuncio de Cristo, anunciando su muerte, valga la redundancia. Lo que indica que el novio Cristo será quitado. Y esto se refiere, será quitado, viene una palabra que es quitado con violencia mientras están en bodas. Mientras están con sus discípulos, Él será quitado. Jesús está diciendo que su violenta muerte que se aproxima traerá días de duelo para sus discípulos. Y vaya que los trajo. ¿Cómo se sentían los discípulos cuando Cristo murió? Pero después de ese duelo hubo gran gozo, porque su Señor, el esposo resucitó. Y ese esposo, ese experimentar, este es un preámbulo, vamos a llamarlo así, esta es la primera cuota de experimentar las bodas, porque cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda vez vamos a experimentar una boda perpetua. Vamos a estar con Él constantemente, a disfrutar de nuestro Señor constantemente. Vamos a tener ese gozo que ellos experimentaron por un poco tiempo de manera eterna, que ningún legalista nos va a poder quitar. Amén. Vendrá por segunda vez y ahí disfrutaremos de nuestro esposo eternamente. Así que, ¿qué tenemos en nuestra primera historia? Jesús está demostrando que seguir las tradiciones legalistas le hace mal al hombre. Lo separa de Dios, incluso. Lo aleja de Dios, le pone un peso que no puede llevar, un obstáculo incluso para el evangelio. Someterse a un sistema de leyes, de reglamentos legalistas para intentar acercarse a Dios destruye al hombre. Pero estar con Jesús, creer en Jesús, nos hace bien. Le hace bien al hombre. Jesús entonces destruye el argumento legalista de los fariseos, su falsa piedad, la cual no se acerca a Dios, sino que se aleja. Entonces, si le permitiéramos hacer que, bueno, muéstrame si tú tienes piedad. Bueno, en esta primera sección, negativo. Ustedes son falsos, ustedes no tienen piedad. Pero vamos a intentarlo nuevamente, tienen otra oportunidad, lo que nos lleva a nuestro segundo punto. Jesús demuestra la falta de misericordia del legalismo. Y esta segunda historia está contenida desde el verso 23 al verso 28. Y se la explico. Jesús y los discípulos pasaban por un campo ¿de qué? De espigas. Y espigas quiere decir de grano. E implícitamente esto se refiere a que estaban pasando por el campo de espigas, sus manos estaban rozando las espigas y al mismo tiempo todas esas espigas eran arrancadas. Ellos hacían este movimiento para depurarla, para poder comer el grano. Eso es lo que estaban haciendo. Estaban comiendo grano para saciar una necesidad. Ellos tenían hambre. Y los fariseos al verlo, y aquí un hermano, un pastor lo dice con claridad, llegó la Gestapo de la felicidad. Y a los que no saben qué es la Gestapo, esta es la policía política de los nazis. No podían ver nadie feliz. Llegaron los fariseos. Y la palabra mira es como decir en nuestro término, alguien que expresa lo siguiente: ajá, te atrapé haciendo lo malo. Mira. Wow, ellos no podían ver felicidad. Iban inmediatamente. ¿Por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Y lo primero, ellos lo que estaban intentando argumentar, porque no lo argumentaba bien, ellos estaban intentando apelar en el Antiguo Testamento, pero error, no lo estaban haciendo bien. Estaban sacando el texto de su contexto. Ellos decían, según la palabra de Dios, estos pomposos fariseos, se prohíbe que se coseche en el día de reposo, que trabajen. Y esto de lejos parece que es cierto, pero es verdad. En el día del Señor no se puede trabajar, no se puede cosechar. Es cierto. De lejos parece que tienen la razón. Pero cuando nos acercamos,
Realmente eso no era lo que estaban haciendo los discípulos. Porque según Deuteronomio 23:25, lo que hacían los discípulos era totalmente legítimo. Y lo cito. En tanto que el viajero no metiera la hoz, que era un instrumento para cosechar, las espigas del campo ajeno, le era permitido arrancar espigas para alimentarse. El Antiguo Testamento no dice lo que tú dices. Una vez más, el sistema legalista exige al hombre un peso que jamás él ha determinado que los hombres lleven. Y Jesús podría haberle dicho esto: mira, vengan acá, fariseos, yo no quiero tener problema con ustedes. Mira, aquí no se está utilizando una hoz, no están cosechando, simplemente miren Deuteronomio. Yo no quiero tener problema con ustedes, por favor váyanse, estamos comiendo tranquilo. No. Jesús va a la raíz del problema. Él quiere destruir el corazón del legalismo, el cual lo lleva a decir estas cosas. Él quiere destruirlo. Y Jesús le cita el Antiguo Testamento en su contexto, en el verso 25. ¿Acaso no has leído? Y yo me imagino a los fariseos escuchando esto, porque estos que eran maestros, que le dicen, ¿acaso no has leído la ley? Ellos vivían constantemente leyendo el Antiguo Testamento. ¿Acaso no has leído? ¿Acaso no has leído que cuando David tuvo necesidad, y él estaba citando primer libro de Samuel, capítulo 21, que tenía hambre y sus hombres con él, entró a la casa de Dios y el sacerdote le dio de comer pan de propiciación o el pan consagrado? En nuestras palabras, hey fariseos, ustedes que se guardan, que se jactan de guardar la ley y el Antiguo Testamento, que constantemente lo leen y lo leen, se jactan de enseñar a otros que ustedes son la luz que alumbra en la oscuridad de Israel en cuanto al conocimiento de Dios. ¿No conocen que las restricciones ceremoniales se pueden poner a un lado en el caso de una necesidad humana? Como pasó con David. Y nadie dijo nada a David. Más bien lo alaban como un líder nacional. Y si David no fue reprendido por eso, ¿por qué me reprenden a mí? Pero Jesús no se detiene ahí. Jesús pasa de defenderse ahora al contraataque. Le voy a demostrar que ustedes están violando el corazón del día de reposo. Verso 27. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. O en otras palabras, fariseos, el día de reposo fue instituido por Dios para hacer una bendición para el hombre, para mantenerlo en buena salud física y espiritual, para hacerlo útil y feliz, para hacerlo santo, de modo que meditaran con tranquilidad en las obras de su Hacedor, como hacemos nosotros todos los domingos. El día de reposo fue diseñado para deleitarse en Jehová. Lo que quiere decir que el verdadero mandamiento en el día de reposo es: para tus trabajos regulares para que puedas disfrutar de Dios. Para de tus trabajos regulares para que puedas venir a conocer a tu Dios. Para. Y esto es una bendición para el pueblo de Dios. Mis hermanos, Dios puso como un mandamiento que Dios dijera: stop. Este día tienes que descansar porque yo lo he diseñado para tu beneficio. El día del Señor está diseñado para tu beneficio. Deleítate en Jehová. Por eso es que a mí me preocupa a veces cuando por cualquier cosa o trivialidad no vamos al día del Señor. No vamos a congregarnos, no vamos a meditar en las grandiosas obras que Dios hizo. Trivialidad. Hay emergencias. Trivialidad. Así que, mi hermano y mi hermana amada, no te pierdas la oportunidad de meditar en las obras de Jehová.
Jamás. Pero los fariseos habían creado una serie de mandamientos tan pesados que transformó este glorioso día en una tiranía y al hombre en un esclavo. No podías hacer absolutamente nada. Es tanto así que se consideraba trabajo si el hombre estaba en la calle y venía una lluvia y le mojaba las túnicas. Sí, si te mueves con esas túnicas pesadas es trabajo. Tanto así que si el hombre se daba cuenta en una gaveta que había un insecto, para no violar el día del Señor, tenían que dejar la gaveta un poco abierta para que saliera, porque si lo intentaban matar, eso era cazar. Peso tras peso, tras peso, tras peso. El legalismo destruye al hombre, lo destruye. Y a tal punto que se le prohibía que alguien se alimentara arrancando granos. Pero mira, se está muriendo de hambre, no me importa. Pero él tiene la imagen de Dios, no me importa, que muera. El legalismo es muerte. El legalismo mata. Y ya el Señor había destruido sus argumentos, pero lo hace una vez más y más profundo. Verso 28. ¿Le citó la escritura en su contexto? ¿Le citó para qué fue diseñado el día de reposo? Y en el verso 28 le dice, por tanto, o sea, no basta con lo que te dije, te voy a decir esto. El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y este título lo ha utilizado junto en el libro de Juan, de Marcos, cuando perdonó los pecados al paralítico en el capítulo 2, ¿recuerdan? ¿Y quién es el único que puede perdonar pecados? Dios, exactamente, solo Dios. Entonces, una vez más, Él está diciendo que el Hijo del Hombre es Dios. Y Dios fue que creó el día de reposo. En pocas palabras, yo tengo la autoridad del día de reposo porque yo creé el día de reposo. En consecuencia, nadie tiene derecho a censurarme cuando yo permito a mis discípulos satisfacer su hambre arrancando y comiendo espigas. Nadie tiene el derecho de censurarme. Mientras el legalismo le hace mal al hombre, Jesús le hace bien. Jesús es superior a todo, superior a estas reglas paganas, a los mandamientos de hombres, a los fariseos y al legalismo mismo. Una vez más, ¿tiene misericordia? No tiene misericordia. Destruyendo argumento tras argumento. ¿Esta es la fe que ustedes dicen tener? Una fe desprovista de compasión y sin misericordia. Destruyendo, destruyendo, destruyendo. Lo que nos lleva a nuestra tercera historia, que va contenida desde el capítulo 3, verso 1 al verso 6. Y esta es una de las 3 historias con más tensión. Mi mente siempre vuela cuando imagino estas cosas y espero que ustedes también, porque están diseñadas para utilizar nuestra imaginación. Entrando en la sinagoga, la tensión. Jesús entra en la sinagoga. Y allí había un hombre con la mano seca. Y específicamente aquí dice que después él estaba enseñando primero y después miró mientras estaba enseñando. Después que terminó su enseñanza, miró al hombre de la mano seca. Verso 2. Y las echaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Y hermanos, eso es un texto terrible. No sé si se habrán dado cuenta. Los fariseos sabían que Jesús tenía el poder de sanarlo. Los fariseos se habían dado cuenta que Jesús tenía el poder de sanarlo. Y en vez de adorarlo como Dios, ellos estaban endurecidos con Él. Pero quería que pasara para destruirlo. Quería que lo sanara para destruirlo. Yo me imagino a los fariseos viéndolo de lejos con una boca de llena, resilientes, diciendo, sánalo, sánalo, sánalo. Pero no la intención de hacerle bien, sino la intención de matarlo.
Sánalo, que lo sane. Ese es el corazón del legalismo. Pero Jesús llamó al hombre en la mano seca y lo puso en el centro de la sinagoga. ¿Usted se imagina? En el centro de la sinagoga. Ven, es como decir, ven al púlpito. En el centro de la sinagoga. Y algunos diríamos, oye, esto fue algo imprudente, ¿no es mejor sanarlo un poco ahí oscuro y se evitaría problemas? No, Jesús quería demostrar algo. Y una vez más, en silencio toda la sinagoga. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Como si estuviesen diciendo, ¿dónde están aquí los expertos de la ley? Qué raro que no recuerden las enseñanzas de Isaías 56, que Dios había instado a Israel a utilizar el día de reposo para glorificar a Dios y para hacerle bien al prójimo. ¿Dónde están estos que dicen conocer el Antiguo Testamento? ¿Dónde está? ¿Qué hacían los fariseos? Callaban. Verso 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo y entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano fue restaurada y sanada. ¿Qué estaba diciendo una vez más? Como si se tuviese una reminiscencia de la historia anterior. ¿Saben qué? Yo soy el dueño del día de reposo. Yo hago bien en el día de reposo. El Hijo del Hombre, Dios, hace el bien. Y ustedes, fariseos, solo buscan el mal. Verso 6. Y salidos los fariseos, y aquí salidos habla de furiosos. Salieron furiosos. Y en vez de gozosos porque habían sanado al hombre de la mano seca, salieron furiosos porque su sistema legalista había sido derrumbado, fallado. No se habían sometido. Tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Hermanos, inmediatamente cuando salen de ahí, intentaron buscar y confabular un plan para matar a Jesús. ¿Y saben qué fue? ¿Cuándo fue? En el día de reposo. Es como si ya le estuviese diciendo, bueno, entonces sí se puede matar. Los fariseos se pueden matar. Según los fariseos estaban diciendo, sí pueden. Entonces el día de reposo se puede matar. Fueron a confabular el día de reposo a matar a Jesús. ¿Y qué es lo que conecta estas tres historias? Que todas estas historias, los fariseos promovían y defendían un sistema religioso que establecía que el hombre puede agradar a Dios, puede llegar al cielo por guardar un montón de mandamientos hechos por hombres, lo que es la base de todas las religiones, excepto el cristianismo. Pero Jesús destroza y destruye tal aberración una y otra vez. Y para ello, voy a utilizar la parábola que parece que habíamos olvidado, en el capítulo 2, específicamente el verso 21. Así que por favor acompáñenme. Capítulo 2, verso 21, de nuestro texto. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y hace peor la rotura. Verso 22. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama. Y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar.
Esto parece un poco confusa esta parábola, que tiene que ver con todas esas historias. Pues Jesús estaba diciendo en esta parábola, a través de esta parábola, que Él no venía a remendar el viejo sistema legalista. Y cuando se refiere a esto, no está hablando del Antiguo Testamento, porque Jesús vino a cumplir toda la ley del Antiguo Testamento, sino a las adiciones extrabíblicas de los fariseos como mandamientos para agradar a Dios. Él vino a establecer el verdadero y nuevo sistema de salvación. ¿Saben cómo se llama? El Evangelio. Que es incompatible con el viejo sistema legalista. Y no solamente lo dice una vez, lo repite. O por lo menos lo dice de otra forma. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque se destruirá. Y para los que no sepan, los odres son una especie de contenedor de cuero que se utilizaba para almacenar vino. Y cuando se utilizaba, se echaba un vino nuevo y se dejaba, este tendía a envejecerse. Pero no se podía echar vino nuevo en estos odres viejos, porque los odres nuevos, o el vino nuevo, emite unos gases que demandan elasticidad. Y si lo echan, vino nuevo, en odres que están duros, se revienta, se desparrama. Lo que quiere decir Jesús, que yo soy el vino nuevo. Yo soy el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y escúchalo bien, que no pueden echarse en los viejos y frágiles odres del judaísmo apóstata, porque se destruirían. Era incompatible. Él venía a decir, este es el sistema, el nuevo sistema de salvación, que es por medio de pura gracia, por medio del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? ¿Y qué lo hacía tan diferente del legalismo? ¿Recuerdan qué es el legalismo? Intentar ganar la gracia de Dios, el cielo, a través de obras. Y el Evangelio es diferente, y se lo voy a explicar. El Evangelio, esta palabra significa literalmente las buenas nuevas de salvación. Pero para entenderlo completamente debes entender la mala noticia primero. Y es que debes saber que cada hombre y cada mujer en esta tierra es un pecador. Y que cada uno de esos pecados ha ido directamente contra Dios. Y Dios castiga el pecado del hombre con el infierno. Esa es la mala noticia. Pero Dios, en su infinita misericordia y gracia, como un regalo, ha provisto un remedio y un sustituto para nosotros, para no ser castigados en el infierno. Y este regalo es un hombre, es Jesucristo. Y si te arrepientes de tus pecados contra Dios y crees que Jesús puede pagar por tus pecados en la cruz, escúchalo bien, puedes ser gratuitamente salvo. No tienes que hacer ninguna obra para ganarte la salvación. El Evangelio es gratis. Cristo lo hace a todo, absolutamente todo. Y hermanos, nosotros hemos creído en este Evangelio, ¿cierto? Amén. Entonces, no tienes que hacer absolutamente nada para agradar a Dios. Dios se agrada contigo porque te ve a ti como Cristo. La obra sustituta de nuestro Señor es perfecta. Dios te ve a ti, es como si estuviese viendo a su Hijo Jesucristo. ¿El cristiano tiene que cumplir los mandamientos? Sí. Pero no para agradar a Dios. Lo hace, como dijeron mis hermanos en la introducción, lo hace porque está agradecido de la salvación que ya recibió en Cristo. Así que mis hermanos, si por casualidad estás caminando con ese peso de los mandamientos para intentar agradar a Dios, no lo hagas más. Ven al Evangelio una y otra vez, que Dios te ve con agrado completamente y cumple los mandamientos, no perfectamente porque no podemos, pero sí sinceramente porque estamos agradecidos.
Este es el sistema de la gracia, de la libertad. Este es el Evangelio. Nosotros obedecemos por gratitud. Y aquí ahora me dirijo a los que están aquí sin Cristo. Hoy lo dejamos claro. Por tus obras no puedes llegar al cielo. Por ser piadoso en sí mismo no puedes llegar al cielo. Por tener caridad para con los demás no puedes llegar al cielo. No puedes llegar al cielo por tus propios méritos. No seas como los fariseos. Porque si ellos no se arrepintieron de sus pecados, ¿saben hacia dónde lo llevó sus obras? O su intento de ganar a Dios, o el favor de Dios, o el cielo. Ellos están en este momento en el infierno. Amigo, no seas como los fariseos. Cree en el regalo del Evangelio de la gracia. Arrepiente de tus pecados y cree en Cristo como Señor y Salvador. ¿Tienes que hacer algo más? Más nada. Ven a Él. Ven a Cristo. Hermanos, esta es una palabra que nos recuerda que el verdadero Evangelio destruye completamente, transversalmente el legalismo. Lo expone, le dice que no puede llegar al cielo por sus obras y te invita a creer en Jesús. ¿Quieres tener una buena relación con Dios? ¿Quieres heredar la vida eterna? ¿Quieres entrar en el cielo? ¿Quieres recibir todas las recompensas que hablamos esta mañana? Cree en el Evangelio del Señor Jesucristo. Cree. Y no tienes que hacer absolutamente nada. Oremos. Señor Padre, no tenemos que hacer absolutamente nada para agradarte, lo que son creyentes. Gracias por eso. Cristo cubrió la necesidad completamente. Él fue deseado por ti. Todo lo que Él hizo fue pleno. Y por gracia, ahora tú nos ves como a Cristo. Gracias por eso, que tengamos un corazón agradecido. Y cuando estemos deslizándonos al camino del legalismo, volver y recordar el Evangelio. Permite que también cada hombre y mujer que no han creído en Cristo aquí, que no tienen Cristo, que acepte la libre oferta de tu salvación. Tu palabra sigue salvando hoy. Así que, Señor, ayúdanos a recordar esta hermosa verdad. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.